Bien, entonces yo a este diagrama le puse, por decirlo de alguna manera, yo me lo saqué de la manga, le puse cadena de variables, porque pues fíjate cómo, pues se va haciendo una cadenita, por decirlo de alguna manera. Lista 3 apunta a lo de lista 2 a su vez a lista uno y aquí lista 4 hasta lista uno. Entonces fíjate cómo se va haciendo una cadena. Este está encadenado con este con este. Entonces yo nomás me lo inventé, cadena de variables para que lo entiendas, que va subiendo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y llegamos hasta un objeto tipo list. Por eso decimos que una variable se resuelve a un valor. Siempre algo que sea, algo que almacene algo, por ejemplo una variable, se va a resolver a algo. Es decir, lista 1 se resuelve a este objeto tipo list. Lista 3 se va a tener que resolver a algo. Entonces para poderse resolver, primero tiene que resolverse lista 2 y luego lista 2 se resuelve a lista 1 y lista 1 a su vez se resuelve a un objeto tipo list. Entonces podemos decir que acá, al final de cuentas, una lista 3, o una variable más bien, perdón, una variable cualquiera, aquí en Python, aunque sea variable, va a terminar deduciéndose a un valor. Ya no importa cuántas cadenas tenga, al final de cuentas va a llegar a un valor. Entonces, pues, por eso se dice que las variables se resuelven a algo, a un valor ya literal. Fíjate cómo aquí lista 3 es una variable, pero lista 1 ya almacena un objeto tipo list. Por eso se dice que los literales casi siempre se meten en variables. Normalmente, o más bien, es muy raro que tú crees un objeto y no lo metas a una variable. Salvo, por ejemplo, cuando tú hagas esto, función, y aquí le pongas un string. Aquí, por ejemplo, creas un objeto tipo string, pero no lo metes a una variable. Pero casi siempre cuando tú creas objetos, casi son metidos dentro de variables. Entonces aquí voy a hacer ya la letra grande. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a sacar nuestras conclusiones. Que ya sabemos. Vamos a ponerle aquí esta conclusión en cafecito. Vamos a ponerle por aquí esta conclusión que diga los 4 names apuntan al mismo objeto list. Entonces aquí no hay nada de copias. Muchos dicen que es copia, pero vemos cómo no. Si fuera copia, los cambios en uno no se verían reflejados en otros. Cosa que aquí eso no está pasando. Aquí los cambios en uno solo se están viendo afectados en todos los names que apuntan al mismo objeto. Aquí se cambió lista 2, pero los cambios se vieron reflejados en lista 1, lista 3 y lista 4. Si fuera una copia, nomás se tendría que ver afectado en lista 2, cosa que no pasa por acá. Entonces acá sacamos nuestra otra conclusión de esto mismo. Vamos a ponerla con un verdecito y ponemos aquí esto. Ponemos aquí esto y nuestra conclusión. Dice, como los 4 names dice, como los 4 names, y cuanto subiese, repito, como los 4 names apuntan al mismo objeto list, los cambios en alguno de estos names, en este caso los cambios en lista 2, en un name nomás, se van a ver reflejados en los otros 3 names que apuntaban al mismo objeto. Obviamente, los cambios en uno se van a ver en los otros names, pero obviamente siempre y cuando esos names pues apunten al mismo objeto. Entonces pues digo que las variables involucradas, no nomás porque así. Van a ser los names que obviamente sigan apuntando al mismo objeto. Por ejemplo, acá si tenemos lista 5 y esto pues ya apunta a un objeto, pues ya, esto no tiene nada, estos 4 no tienen nada que ver con
lista 5. Ni lista 5 tiene nada que ver con estos otros 4. Entonces, obviamente cuando me digo que los cambios en uno se van a ver reflejados en todos los names, pues me refiero a que siempre y cuando todos esos names apunten al mismo objeto en cuestión. En este caso, lista 3, lista 2, lista 1, lista 4 tienen relación entre ellos porque apuntan al mismo objeto tipo list. Entonces, eso pues es lógico. Pero te lo digo nomás por si te habías despistado. Entonces, pues ya con esto estamos viendo una cadenita de variables que nos sirve para entender cómo funciona la asignación. De hecho, aquí en Python tenemos, por decirlo de una manera, formas de almacenar. Tenemos almacenaje por, en este caso, por referencia, es decir, que apunte, que vaya apuntando los names a diferentes, a un objeto. Tenemos, por ejemplo, copias superficiales que ahorita las vamos a ver y tenemos copias profundas. Se puede decir que en el contexto de trabajar con objetos podemos reutilizar objetos, es decir, haciendo esto, o podemos sacar copias. Aquí se puede decir que estamos reutilizando el objeto tipo list, este que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque no estamos creando uno nuevo, sino que en este caso los 4 apuntan al mismo objeto, tipo list. Entonces aquí en Python tenemos, por decirlo de alguna manera, reutilización de objetos o podemos sacarle copias a esos objetos. Tenemos dos formas de copias, copia profunda y copia superficial. Entonces, esto se pudiera decir que es, vamos a ponerle como título, este diagrama pues se pudiera nombrar, por ejemplo, cómo funcionan las asignaciones en Python. Hay mucho más de esto, pero en este punto vamos a dejarlo. Aquí lo que pasa detrás de las escenas, como ya sabemos que todo en Python son objetos, aquí donde empezamos, donde empieza todo, primero creamos un objeto de tipo list. Se crea un objeto de tipo list sin que tú te des cuenta y se pone en lista 1. Y ya lo demás pues son ir apuntando names a otros names. Entonces, así es como funcionan las asignaciones en Python a este nivel. Ya después vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces cerramos este diagrama de momento y continuamos con nuestro codiguito. Esto me lo voy a comentar para no eliminarlo. Entonces dice, vamos a ver aquí cómo funciona en este caso una copia superficial. Vamos a ver cómo funciona una copia superficial. Voy a pausar el video para abrir mis notas. Y entonces vamos a crearnos otro nuevo diagrama. Vamos a poner en este caso, vamos a empezar con copias superficiales. Primero hay que entender las shallow copies. Y luego ya después vamos a ver las copias profundas. Entonces vamos a empezar por lo primero que ya vimos. Y acá empezamos con lo que ya sabemos, que te lo dije en el último diagrama. Dice, las sentencias de asignación en Python no copian objetos, más bien crean bindings entre un target y un objeto. Y esto lo acabamos de ver en el otro diagrama que pues justamente acabamos de cerrar. Voy a volver a abrirlo y le voy a cambiar de nombre. Y ahí le voy a poner, fíjate como vimos, cadena de variables. Pero básicamente lo que vimos acá es, voy a ponerle el nombre,
Y ya le acabo de poner el nombre. Dice asignaciones. Fíjate cómo en la parte superior izquierda le puse asignaciones no crean copias. Entonces, para este nuevo diagrama ya hicimos el primer paso. Las assignment statements en Python no copian objetos, más bien crean bindings, referencias entre un target y un objeto. Y esto ya lo comprobamos por acá. Por eso le acabo de cambiar el nombre. Asignaciones no crean copias. Entonces, como te digo, en muchos foros dicen que esto es una shallow copy, pero no. Aquí esto no se puede llamar una shallow copy porque los cambios en uno se ven reflejados en todos los demás names que apuntan a ese mismo objeto. Entonces, las asignaciones definitivamente no crean copias. Y la información que estás viendo aquí en este nuevo diagrama que estamos haciendo, esto ya viene de la documentación oficial de Python. Entonces, si a Python no le crees, pues ya es tu problema. Entonces, queda desmitificado que las asignaciones crean copias. No, las asignaciones no crean copias. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.